Estamos con la doctora Rosario Montero, ex abogada de Antauro Humala y con quien mantiene una amistad hasta el momento, y ella nos va a contar algunas cosas. Como ustedes imaginarán, hay algunas que no puede contar porque están protegidas por la confidencialidad de cliente abogada. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y yo quería preguntarle de entrada un asunto que a mí siempre me ha intrigado y preocupado. Me parece, le venía comentando, que Antauro Humala es una persona que no está en la realidad, y su estado de salud mental era un asunto que debió haberse discutido al inicio del proceso. ¿Se hizo así? Al inicio se ordenan las pericias psicológicas y psiquiátricas. Antauro Humala es evaluado por los peritos de medicina legal, y donde ambos dictamen periciales, psicológico y psiquiátrico, determinó que Antauro no tenía ningún problema patológico, no tenía ningún problema de insanía mental, como quieren pretender los medios de comunicación para de esa manera descalificar su carrera política. Pero Antauro Humala es una persona normal dentro de los parámetros psicológicos y psiquiátricos. Claro, pero digamos, se podría haber establecido una defensa por grave perturbación de la conciencia, por ejemplo, ¿no? Pero ¿cómo lo vamos a declarar inimputable a Antauro si Antauro nunca ha sido inimputable? Antauro Humala tiene una personalidad distinta, tiene una personalidad, como él mismo dice, arrebatada. Excéntrica. Puede ser, gracias a Antauro Humala y a ese inicio político y esa carrera política de Antauro Humala, su sacrificio político, como lo ha manifestado en la última audiencia del día de ayer, para él es un problema haber hecho de su hermano presidente de la República. Ya, por ejemplo, ¿no? ¿Esa afirmación no le parece delirante también? No es delirante, porque Antauro en libertad, según me han contado, porque yo no lo he conocido, Antauro en libertad tiene una capacidad de arrastre popular increíble. Antauro convoca masas en las provincias cuando él viajaba. Él ha tenido... No convocaba ninguna masa, tenía gente que le daba un periódico para vender a 50 centavos, a un sol, claro, y la gente se quedaba con 50 centavos. Pero ese es parte del trabajo político, porque no solamente era vender el periódico Llanta. Claro. Antauro Humala también viajaba a todas las provincias del Perú y entregaba, y hacía conferencias. Claro, llamaba a reservistas y les decía: mira, tú me vendes el periódico y yo te doy 50 centavos y tú te quedas, ¿no? Y tú me das 50 centavos y así vamos a medias. Pero eso es una parte del trabajo político. Era la parte más importante. Y bien importante, porque hubo un momento en que se vendieron más de 100.000 ejemplares en plena campaña electoral, en plena campaña de 2005. Pero digamos, él empieza a hacer este trabajo, yo lo he entrevistado, yo sí lo he conocido en libertad, en el 2003, 2004, cuando ya estaba lanzando este periódico, que tenía posiciones... le digo, abiertamente violatorias de derechos humanos en el Perú. Tenía posiciones antisemitas muy severas, posiciones golpistas, posiciones denigrantes de determinadas autoridades políticas. Iba más allá de la crítica política. Luego, cuando uno lee esto, dice: esto no puede ser real. Alguien en el siglo XXI no puede publicar cosas que sean... que tengan estas ideas que son casi pues de hace 100 años, ¿no? Entonces, de nuevo, parece que no estuviera en la realidad, en las circunstancias históricas que vivimos hoy. Pero Antauro siempre ha estado dentro de la realidad política, sino que lo ha expresado de manera más directa, sin hipocresías. Él en sus portadas de su periódico Llanta siempre expresaba, ponía fotos de generales que habían sido parte de la mafia fujimontesinista, los calificaba como mafiosos, los calificaba como personas que se habían sometido a este poder delincuencial del fujimontesinismo. Ponía al presidente Toledo como cocainómano, lo presentaba como una persona alcoholizada. Eso se ha trascendido. O sea, en el chisme político, todo el mundo sabe quién tiene qué debilidad y quién no. Pero nos callamos, a la diferencia de Antauro, que sí lo expresa. Antauro no calla esos chismes políticos. No los puede probar. Pero es que no se puede probar porque el señor en campaña no ha querido nunca someterse a la prueba correspondiente, ¿no? Cuando uno no puede probar un hecho, usted lo sabe porque es abogada, no lo puede afirmar. Entonces, él no puede afirmar cosas, yo recuerdo claramente, porque conservo ejemplares del periódico, cosas contra el vicepresidente Weissman que eran realmente antisemitas y muy feas, muy violatorias de derechos humanos fundamentales, ¿no? Pero el señor Weissman nunca se ha ofendido, porque al contrario, a él le agradaba que lo presentaran como un payaso. Él se divertía con los sketches que lo presentaban como un payaso. Me refiero a la publicación, el señor Weissman se hacía llamar ingeniero y nunca fue ni profesional, señora ¿no? Montero, no estoy haciendo política con usted, estoy tratando de ir a un poquito de asuntos legales. O sea, la difamación, la denigración, la violación de derechos humanos fundamentales de las personas puede explicarse en una persona que no está en la realidad.
Pero usted me dice y afirma plenamente que su patrocinado estaba en la realidad y que por lo tanto no le correspondía una defensa de inimputabilidad que probablemente lo hubiera absuelto. Sí, pero lo hubiera anulado políticamente. Nadie va a postular, ningún loco, ningún enfermo mental va a ser capaz de postular a una elección futura. Lo que quiere la prensa es declararlo loco, porque le tienen miedo a Antauro Humala, le tienen miedo a ese carácter arrebatado, a ese carácter que ha gustado un montón. No le tengo miedo al señor Antauro Humala. Es bueno, la usted defensa, no, pero muchos periodistas sí le tienen miedo. ¿Qué miedo le vamos a tener? Es la defensa racional para salvar a una persona que definitivamente necesita otro tipo de ayuda. Usted sabe, probablemente sea falso, como usted ha dicho, pero también por problemas de corrupción en los penales ha sido introducido al mundo de la droga. De repente necesita ayuda también en ese aspecto. Pero eso es un tema ya familiar, un tema que no le compete a la defensa, es un tema de familia que será la familia la que determine si Antauro necesita o no necesita, si está en un grado terrible o no terrible, pero es un problema de los penales. Hoy día yo estoy en el penal de Lurigancho, visito los penales a diario y el problema de la droga es un problema latente. Usted va día de visita, pabellón que vaya, el olor a droga circunda. Ok, pero digamos, entonces, pero no regresamos al tema de su estado de salud, que en realidad... Pero es que no es un tema de Antauro, es un tema de una situación, es un tema de salud que viven miles de internos en el Perú. Pero y yo siempre les he preguntado a los internos por qué fuman la droga. Me dice porque es la única manera de sobrellevar la cárcel. Porque en la cárcel hay soledad, hay depresión, hay abandono de la familia muchas veces. Si él hubiera tenido esta conducta de consumidor antes de y hubiera realizado esta protesta, este golpe de Estado, este intento de golpe de Estado en Andahuaylas que le cuesta la vida a 4 personas y a 2 de sus propios correligionarios, de repente pues estaba bajo el influjo de las drogas o del alcohol o tenía alguna otra influencia que hubiera podido servir para usted en su defensa, en la defensa de su patrocinado. Bueno, si usted hubiera sido su abogada, definitivamente usted hubiera buscado declararlo inimputable, pero la defensa de Antauro Humala no puede declarar inimputable cuando las pruebas psicológicas y psiquiátricas dicen que es una persona normal, sino que ustedes lo quieren presentar como un discapacitado mental, ya anularlo políticamente y ese señor ya, no, políticamente no es un peligro, porque en el fondo hay un temor. Antauro Humala en un momento va a salir en libertad. Señora Rosario Montero, va a salir en libertad. Antauro Humala no es ninguna amenaza política. Yo lo veo que sí, porque siempre he visto que en el caso de Antauro Humala las decisiones judiciales priman las decisiones políticas. En el caso de Antauro Humala, cuando Antauro Humala fue trasladado a este penal que le correspondía de Villa Merced, la prensa se ha dedicado un mes a desacreditar la imagen pública de Antauro Humala. Hay que anularlo. ¿Cómo? O más bien de su hermano Ollanta. Yo creo que no lo afecta al presidente. Lo que quieren los medios de comunicación es que Antauro Humala se mantenga siempre alejado del presidente, porque esa es la tranquilidad para los medios de comunicación, para los proempresarios. Hay que mantenerlo alejado a Antauro Humala del presidente de la República, porque eso es lo que yo percibo todos los días en los medios de comunicación. ¿Usted es parte del partido etnocacerista? No, yo no soy parte de ningún partido. Pensé que por un momento. Yo no soy etnocacerista, no tengo ninguna afiliación política. Soy estrictamente abogada, pero yo he percibido en estos años que siempre las decisiones políticas no priman en la justicia. Antauro debió obtener su libertad por exceso de carcelería en el Tribunal Constitucional, ya tenía 4 votos a favor y por la presión política del partido aprista se cambia el voto y dicen no hay exceso de carcelería. Sí, pero digamos, señora Rosario Montero, la posibilidad de que el señor Antauro Humala sea presidente de la República, mire, no es adivino, ¿no? Pero hoy por hoy, si usted hace una encuesta, no hay ninguna posibilidad de que eso suceda. Por eso le digo, no es estar al margen de la realidad. No estamos al margen porque si Antauro fuera presidente será por el voto popular. Estamos en un país democrático donde vamos a respetar el voto popular. Claro, los medios de comunicación, salvo usted, que apoyó en su momento al presidente Ollanta, porque usted manifestó públicamente que iba a votar por el presidente Ollanta. No fue a votar. Bueno, pero sí lo expresó públicamente que iba a votar por el presidente Ollanta. Le hubiera dicho que no hubiera Ollanta, votado por la otra. Pero por eso mismo. Pero en general los medios de comunicación se pusieron en línea hacia el fujimorismo. Pocos periodistas dijeron por Ollanta Humala. Nadie pensaba que el presidente Ollanta llegara a ser presidente, porque todo tuvo una campaña de desacreditación totalmente. Señora Montero, el señor ha pasado segunda vuelta, ¿no? Este señor Antauro Humala está preso y se le ha condenado por rebelarse contra el Estado, rebelarse contra la democracia, por tomar una comisaría y por ser el causante de la muerte de 6 personas. Antauro no ha matado a nadie. Las pruebas de balística y las pruebas dentro del proceso no han determinado que Antauro obviamente, él no ha empuñado un arma
y no asesinado. Pero por eso era necesaria la prueba de la reconstrucción de los hechos. No se le acusa de asesinato directo, se le acusa de ser el gestor de una sonada que conduce a la muerte de 4 valientes policías que todos lamentamos y 2 personas de su propio grupo. O sea, hay 6 muertos. Que hay un habeas corpus en el Tribunal Constitucional donde se está solicitando la nulidad de esas 2 sentencias condenatorias y un nuevo juicio oral, donde se actúen las pruebas privilegiadas y determinen quién serían los responsables y los autores materiales de las muertes de los 4 policías, valientes policías, y de los 2 valientes etnocaceristas. Pero la justicia en 7 años cerró filas y dijeron no a la prueba de reconstrucción de los hechos. Una vocal delincuente que se sentó ahí a decir y atropellar los derechos, porque yo he sido testigo de la masonería de esa vocal que cambia sentencias de narcotraficantes para favorecerlo. Bueno, esa vocal que atropelló derechos... Llegó a la Suprema, ha habido doble instancia. Si no le gustó la sentencia, hay otra instancia que le rebajó la pena a 19 años, pero lo condenó exactamente igual. No lo condenó igual, porque el tipo penal de homicidio calificado se varió a homicidio simple en el grado de dolo eventual, forzando la figura de un homicidio inexistente y responsabilidad penal por el lado de Antauro Humala. Porque quien crea el peligro no es Antauro Humala, quien crea el peligro es el plan operativo militar de Andahuaylas. Es el plan operativo que en todo momento ese plan operativo decía que había que retomar la comisaría a todo costo, con muertos y sin muertos, como fue usted toma una comisaría y mueren 4 policías. Que no los ha matado Antauro. ¿Quién es el responsable? El que los ha matado, por eso es que el autor material, o sea, quiere decir que material si vinieron, me refiero al autor no material. De los francotiradores, porque las pericias de balística dicen que vinieron de las zonas altas y medias de los cerros, Guayhuaca y Guayrapata. Eso es lo que dice la prueba declarado técnica. Inimputable, estaría libre. Bueno, usted desearía que lo declaren imputable. Estaría libre. No, porque Antauro Humala estaría libre, pero gracias a todos ustedes de que ya no sería ningún peligro político ni ningún candidato como que pueda llegar a la presidencia de la República. Pero esa alegría suya no se la vamos a dar porque Antauro Humala no está con un problema mental. No le vamos a dar esa satisfacción. Lamentablemente me hubiera dado... Se presentaron en el proceso... y tenía conductas durante el proceso que eran pues de una persona que no estaba en la realidad, se echaba en la banca, tiraba las sillas, vociferaba, una persona sin ningún respeto por la autoridad, por el entorno, ¿no? Como para saber exactamente dónde está y qué es lo que está afrontando, ¿no es cierto? Entonces, y luego tiene respuestas, le reitero, que no están dentro de la realidad. ¿Como cuáles? Que no voy a salir ya y voy a ser presidente del Perú. Por supuesto, porque es político. O no me digan que todas las personas que postulan a una campaña electoral y quieren ser presidentes, pero hay gente, dicen yo voy a ser presidente de la República. Hay gente que cree que es Jesucristo y otros que creen que es Napoleón Bonaparte. Es su derecho de soñar, es su derecho de querer llegar a ser presidente de la República, es su derecho de que usted, por ejemplo, quisiera hacer algo que todavía no alcanza. Pero eso no la considera usted que es una discapacidad, pero no le parece que no está fuera de la realidad. No, yo creo que Antauro Humala está en una posición política firme, está en un proceso, el partido etnocacerista, en recolección de firmas, y ellos lo han manifestado públicamente que van a postular para las elecciones municipales, regionales y presidenciales del 2016. Bueno. Entonces será el pueblo, el electorado, quien le dirá en las ánforas: el señor no debe gobernar el país, y no nos hacemos problemas. ¿El cigarro de marihuana a usted no le da mucha importancia? No, yo definitivamente, por quien lo ha filmado, yo dudo de la veracidad de ese video. Ese señor, Oscar Benítez, un sicario, no sé su historia muy clara, pero sé que este señor... Vinculado al narcotráfico. Vinculado al narcotráfico, una persona que está protegida por haber favorecido para la detención del señor Ceballos. Él es una persona...